Hola a todos y todos, compañeras y compañeros de profesión, miembros del Comité Científico y asistentes a este 15º Congreso Estatal e Internacional de Trabajo Social. Es un honor y una responsabilidad presentar esta comunicación en un congreso cuyo lema, con mirada crítica y paso firme, nos interpela de manera directa. Hoy más que nunca, ante amenazas globales como la emergencia climática, el trabajo social no puede permitirse ser un espectador pasivo ni un mero gestor de las consecuencias. Soy Tania Ruiz Gil, de la Universidad de Valencia, y junto a mi compañera Raquel Sánchez Padilla, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, presentamos nuestra comunicación, que se titula De la vulnerabilidad estructural a la agencia comunitaria, el rol del trabajo social ante la Dana de Valencia y la exclusión de las personas con discapacidad. Lo que vamos a analizar hoy aquí no es un parte meteorológico. La depresión aislada de niveles altos, o DANA, que golpeó la provincia de Valencia el 29 de octubre del 2024, trascendió la categoría de desastre natural para constituirse en lo que desde la sociología y el trabajo social definimos como un fenómeno social total. Definimos este evento como un test de estrés extremo a nuestro sistema de protección social, un examen sorpresa a nuestras infraestructuras de cuidados y seguridad que, lamentablemente, como sociedad y como administración pública, suspendimos en las primeras horas críticas. En los próximos minutos realizaremos un diagnóstico social de lo ocurrido. Desgranaremos por qué afirmamos que la lluvia no mojó a todas las personas por igual. Y lo más importante, propondremos un decálogo de intervención para que el trabajo social lidere la respuesta ética y técnica ante estas nuevas emergencias. Para estructurar este diagnóstico y que puedan visualizar la magnitud del problema, permítame utilizar la metáfora del iceberg que tienen en pantalla. En la superficie, en la punta visible que ocupó horas de televisión y portadas de periódicos, está la emergencia física, el agua, el barro, los coches apilados, la destrucción de puentes. Ese es el campo de actuación de la ingeniería y la protección civil. Pero debajo, en la inmensa parte sumergida que es el objeto de estudio e intervención del trabajo social, encontramos las causas estructurales que convirtieron una lluvia intensa en una tragedia humanitaria selectiva. Hablamos del capacitismo institucional, de la exclusión sistémica en el diseño urbano, de la brecha digital y de la precariedad de las redes de cuidados formales. Nuestra tesis profesional, fundamentada en la investigación que traemos, es clara y contundente. La DANA no creó la vulnerabilidad, la DANA simplemente la reveló. Como trabajadoras sociales, sabemos que el riesgo no es democrático. Las personas con discapacidad no sufrieron más por sus condiciones individuales, una visión biomédica centrada en el déficit que nuestra disciplina ya ha superado, sino por la falta de un entorno adaptado. No fallaron sus cuerpos, fallaron las estructuras de soporte social. Falló un modelo de gobernanza que planifica la seguridad pensando en un ciudadano estándar, alguien que puede oír una sirena, leer un SMS, entender una instrucción y correr hacia un refugio, dejando atrás a toda persona que no encaja en ese molde normativo. Por tanto, no estamos ante una desgracia inevitable, sino ante una producción social de riesgo derivada de lógicas capacitistas. Para fundamentar un diagnóstico estructural de este calibre, hemos huido de la impresión subjetiva. Hemos aplicado una metodología rigurosa de triangulación de fuentes que dota de validez científica nuestras conclusiones. En primer lugar, la evidencia documental. Hemos analizado exhaustivamente un corpus de 58 documentos clave. Esto incluye los informes técnicos de daños elaborados por el CERMI Comunidad Valenciana, el seguimiento de prensa durante 10 meses y los decretos oficiales publicados hasta septiembre de 2025. Hemos rastreado la trazabilidad de la respuesta política. En el segundo, el marco teórico. Nos hemos basado en el modelo social de la discapacidad y en los estudios internacionales de Disability Inclusive Disaster Risk Reduction, o reducción de riesgo de desastres inclusiva, con autores de referencia como Strauch y Kellman. Este enfoque es vital porque desplaza el foco de la intervención. Ya no se trata de arreglar a la persona, sino de arreglar los protocolos. Y en tercer lugar, lo más importante desde la ética del trabajo social, la voz de las personas. Hemos incorporado la experiencia vivida mediante testimonios cualitativos en profundidad. Hablaremos de C1, madre cuidadora de un niño autista en Catarroja; de C2, un joven ventilodependiente de Albal; y de C3, un asistente personal atrapada en Massaná. Escucharles es aplicar el principio de centralidad de la persona. Sus relatos evidencian dónde se rompieron los vínculos de protección que el Estado debía garantizar. Pasemos ahora al diagnóstico detallado. Identificamos un primer fallo sistémico a nivel macro, la exclusión radical en los sistemas de alerta temprana. El sistema de emergencias falló en su función más básica, comunicar el peligro.
La alerta de protección civil llegó a los móviles a las 20:11 horas. Para entonces, muchos municipios ya estaban bajo el agua. Pero el problema de fondo, desde una perspectiva de derechos, es que llegó en un formato inaccesible. No hubo alternativas eficaces. No se emitieron mensajes en lengua de signos, ni alertas en lectura fácil, ni avisos por canales ápticos. Se vulneró, en el momento crítico, el derecho a la información. El servicio 112, colapsado, carecía de sistemas de videointerpretación robustos. ¿De qué sirve una alerta sonora para una persona sorda? ¿Cómo pide auxilio a alguien con dificultades del habla si el sistema no está adaptado? El resultado de este diseño excluyente lo resume con una crudeza terrible el testimonio de Cés, la asistente personal. A las 6:30 había medio metro de agua. A las 7:24 reventó la puerta del patio. La alarma empezó a sonar a las 8, 1 hora y media después de 1000 intentos de llamar a emergencias. Ya era tarde. Quiero que nos detengamos en lo que esto implica profesionalmente. Para una persona sin discapacidad, ese retraso reduce el tiempo de reacción, pero para el usuario de CETS, un niño con autismo y grandes necesidades de apoyo, ese retraso significó la sentencia de quedar atrapado. Sin anticipación, no hay posibilidad de activar protocolos de apoyo o evacuación asistida. La falta de accesibilidad comunicativa se tradujo directamente en una trampa física. Tras el impacto, entramos en la segunda fase del desastre, la trampa de la accesibilidad a nivel meso, vivienda y comunidad. Cuando el agua bajó, miles de personas descubrieron que sus hogares se habían convertido en instituciones de encierro. La falta de suministro eléctrico y la inutilización de los ascensores provocaron un fenómeno de confinamiento vertical. La entidad CENFE documentó 48 casos de personas con movilidad reducida que pasaron semanas, incluso meses, sin pisar la calle. Personas que quedaron aisladas de sus redes comunitarias, dependiendo de que el voluntariado de Cruz Roja las bajase a pulso por las escaleras para recibir atención médica. Pero hubo algo más grave que el aislamiento, el riesgo vital inmediato por dependencia tecnológica. Como pueden leer en la pantalla, el testimonio de un joven de 18 años conectado a un respirador artificial nos confesó su verdadero terror. Tuve miedo por si no podíamos recargar las baterías. Su angustia no era la lluvia. Su angustia era que, al cortarse la luz, su soporte vital dejaba de funcionar. Esto revela un vacío imperdonable en la planificación. La inexistencia de mapas de prioridad para la reconexión eléctrica de personas electrodependientes. Que la vida de una persona dependa de un enchufe y el sistema de protección civil no lo sepa, es un fallo de diagnóstico social que debemos subsanar. Todo esto generó lo que hemos conceptualizado como una deuda de autonomía. Observen la balanza desequilibrada. En el platillo de las pérdidas, el daño es devastador. Hablamos de la destrucción de soportes instrumentales. Cientos de vehículos adaptados fueron arrasados. Se perdieron sillas de ruedas y materiales ortoprotésicos. Hablamos del colapso de la red de cuidados. El cierre de 32 centros de atención temprana y ocupacional, como el de Febadis en Alella, dejó a miles de familias sin soporte terapéutico. Y hablamos de salud mental. C1, madre de un niño autista, nos cuenta. A mi hijo esta vivencia le impactó mucho. Tenía muchas crisis. Se levantaba por la mañana y corría a la ventana para ver cómo estaba el exterior y lloraba. Y en el otro platillo, ¿qué puso la administración? Una respuesta burocrática ciega a la desigualdad. Las indemnizaciones cubrían el valor venal del vehículo, pero ignoraban el coste de las adaptaciones, que puede superar el 30% del valor del vehículo. Cuando una persona con discapacidad pierde su vehículo adaptado, pierde sus piernas y su conexión con el mundo. Esto es violencia administrativa. Aquí el trabajo social debe ser firme. Tratar igual a quienes tienen necesidades desiguales no es justicia, es inequidad. Nuestra intervención debe exigir que las ayudas contemplen siempre el coste de la discapacidad, para garantizar una equidad real. Sin embargo, ante el colapso estatal, emergió la agencia comunitaria. Lo que vimos en Valencia fue una lección magistral de trabajo social comunitario, liderada por el tercer sector, CERMI, Plena Inclusión, Fundación OCE, etc. Mientras el Estado operaba desde la rigidez, las entidades sociales aplicaron principios de intervención ágil. Lo hicieron a través de tres ejes fundamentales. Primero, mediante la adaptación cultural. No esperaron a nadie. En cuestión de horas ya habían traducido toda la información de emergencia a lectura fácil y pictogramas, haciendo accesible lo que la Administración entregaba en formatos complejos. Segundo, a través de una movilización de recursos inmediata. Donde no llegaban los vehículos, crearon redes vecinales para llevar medicamentos y materiales a pie, puerta a puerta. Y tercero, actuando desde un enfoque de derechos.
Movilizaron más de 2 millones de euros de sus propios fondos para adelantar ayudas económicas urgentes, evitando así la quiebra técnica de muchas economías familiares que no podían esperar a los plazos administrativos. El tercer sector demostró que la comunidad organizada es el primer nivel de protección efectivo. No actuaron desde la caridad, sino desde la restitución de derechos vulnerados. Un modelo de resiliencia comunitaria que desde los servicios sociales públicos debemos reconocer y financiar, no suplantar. Ante este diagnóstico, ¿qué debe hacer el trabajo social? No podemos quedarnos simplemente en el análisis. Debemos pasar a la propuesta política y técnica. Por eso, presentamos un decálogo de actuación para transformar la gestión de emergencias, comenzando con 5 medidas de gestión política y planificación. Primero, la incidencia política en el CECOPI. Exigimos estar donde se toman las decisiones. El trabajo social y las entidades de personas con discapacidad deben tener voz y voto vinculante en los centros de mando, porque el conocimiento experto sobre vulnerabilidad social es tan técnico y vital en una crisis como el de un profesional de la ingeniería. Segundo, el codiseño de protocolos inclusivos. Los planes de emergencia no pueden hacerse en despachos cerrados. Deben diseñarse con las organizaciones de personas con discapacidad, aplicando el lema nada para nosotros sin nosotros. Tercero, un cambio de paradigma. Pasar del mapa de vulnerables al mapa de barreras. Basta de listas que estigmatizan. Necesitamos mapas de necesidades vitales, registros que indiquen a los cuerpos de bomberos exactamente dónde hay una persona electrodependiente para priorizar su reconexión. Cuarto, la comunicación accesible por defecto. No puede ser un anexo opcional. La accesibilidad cognitiva y sensorial debe ser un estándar obligatorio en todas las fases de la emergencia. Es un derecho llave que abre la puerta a la seguridad. Y quinto, miramos hacia adentro, la formación específica. Debemos introducir la asignatura de gestión social de emergencias en nuestros planes de estudio. No podemos intervenir con garantías si no contamos con la formación adecuada. Continuamos con los 5 puntos enfocados en la intervención directa y comunitaria. Sexto, la defensa de la asistencia personal. Debemos blindar esta figura como servicio esencial, garantizando su movilidad y equipos de protección igual que al personal sanitario. Sin esta figura, el sistema de cuidados se derrumba. Séptimo, la intervención en el día después. Nuestra labor es clave en la postemergencia, para amortiguar el impacto psicosocial y, muy importante, para luchar contra la violencia burocrática que viene después del barro. Octavo, el fortalecimiento comunitario. Hemos visto que el barrio salva. Debemos fomentar esas redes de apoyo mutuo y garantizar la financiación estructural del tercer sector como un agente indispensable de protección civil. Noveno, una reconstrucción física accesible. El marco de Sendai habla de Build Back Better, o reconstruir mejor. Para nosotras, eso significa obligatoriamente reconstruir accesible. Vigilar que el dinero público no vuelva a levantar las mismas barreras es una función preventiva esencial. Y finalmente, el 10.º punto que vertebra todo lo anterior, nuestra deontología profesional. Asumir que luchar contra el capacitismo en una emergencia es un mandato de justicia social, porque la inacción ante la exclusión es una vulneración directa de nuestra ética. Para cerrar, quiero dejarles con una reflexión final. La Dana de Valencia nos ha enseñado una lección dolorosa. Las estructuras que diseñamos definen quién se salva y quién queda atrás. El trabajo social tiene el mandato histórico de promover el cambio social. En el contexto de la crisis climática, eso implica liderar una construcción de sistemas de emergencia anticapacitistas. Nuestro trabajo no puede limitarse a limpiar el barro de las calles. Nuestra verdadera misión es limpiar las estructuras sociales que impiden que todas las personas nos protejamos por igual. Debemos trabajar para pasar de esa vulnerabilidad estructural denunciada a una agencia comunitaria real. Solo así, cuando llegue la próxima tormenta, porque llegará, podremos decir que hemos construido una comunidad verdaderamente resiliente. Muchas gracias.